yo también amo a mi ejército y usted también lo ama y todo el Perú ama a su ejército. Ya está usted en el centro mismo de la noticia y desarrollamos la información. Empezamos la información con algo que nos tiene un poco preocupados, y es que con motivo de la invasión de los rusos a Ucrania se ha desatado una serie de dudas si ese conflicto bélico afecta o no a nuestras Fuerzas Armadas, porque ustedes comprenden de que nuestras Fuerzas Armadas tienen el material bélico ruso-ucraniano. Los helicópteros, los aviones son rusos, los helicópteros son ucranianos. Entonces hemos buscado a un analista consultor para que nos despeje y nos haga un amplio informe sobre el panorama de este conflicto entre Rusia y Ucrania. Veamos. Amigos, una noticia que remece al mundo en estos momentos es la invasión de Rusia a Ucrania. Y para hablar sobre este tema, tenemos ante cámaras a un experto analista y consultor en riesgos políticos y de seguridad, profesor de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad San Ignacio de Loyola, fundador de Arsi Consulting, profesor de la Escuela Militar de Chorrillos y de la Escuela Superior de Guerra del Ejército, oficial de inteligencia, jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército. Trabajó en el Comando Sur de los Estados Unidos como oficial de enlace de nuestro ejército, con estudios de oficial de Estado Mayor en los Estados Unidos y una maestría en Relaciones Internacionales. Es un especialista en seguridad nacional, inteligencia y política internacional. Es consultor, panelista de varios medios de comunicación, escritos, audibles y televisivos. Ha escrito también varios libros. Y con todo este pergamino, dándoles el saludo correspondiente, damos la bienvenida al coronel Ejército del Perú en situación militar de retiro, Juan Carlos Liendo O'Connor. Juan Carlos, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Pepe. Un gusto verte nuevamente y muy agradecido por estar en tu programa. Y realmente tu programa, digamos, cada fin de semana es una expectativa, trae algo nuevo y me enorgullece ser parte de eso. La familia militar se siente identificada con amar al ejército, y no solamente los oficiales, técnicos, oficiales, tropas, sino nuestros hijos, ¿no? Los nietos, los sobrinos, la gente de la vía militar y todos aquellos que de una u otra manera mantenemos contacto con los valores de nuestra institución y los valores de la familia, que es lo que nos une. Así que encantado de estar en tu programa y dispuesto a tus siempre precisas preguntas, Pepe. Muchas gracias, Juan Carlos. Es un privilegio para nosotros tenerte, ya que últimamente hemos visto tu permanente presentación en muchos medios, siempre con la Gracias. Inteligencia al compás de la precisión, que es lo más importante. Ahora, ¿cuál es tu análisis de los sucesos que se presentan entre Rusia y Ucrania, que es la noticia mundial? Bueno, Pepe, la respuesta es inevitable y encuadrada en lo que siempre mis alumnos, exigen, ¿no? No se trata de lo que yo quiero, sino cómo me aproximo al tema. Y la aproximación que la tengo por defecto es a partir de los hechos y de la teoría que me permite leer los hechos. Porque vemos en muchos programas o publicaciones muchas expresiones que tienden a mover las emociones más que el razonamiento. Entonces yo me voy a aproximar un poquito a qué es lo que está sucediendo en esta guerra entre Rusia y Ucrania bajo la perspectiva de la historia y de la geopolítica global, digamos, ¿no? Sobre Ucrania, para los que ya van conociendo o enterándose un poco en el tema, en términos de poder global, constituye el centro, el Herland de la política
geográfica del mundo. Quien domina esa zona domina el planeta Tierra, definido a fines de siglo XIX, comienzos del siglo XX, en la Escuela Geopolítica Alemana de Ratzel, del espacio vital y cómo se interrelacionan las potencias. Entonces estamos hablando sobre el conflicto en una zona geográfica, sobre quien la domina el momento, es el hegemón. Ya ha pasado en la antigüedad desde Persia, Grecia, digamos, las invasiones mongolas, tártaras, el crecimiento del Imperio Ruso después de la caída de Constantinopla, el Imperio Otomano, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, Irak, Afganistán, todos están interrelacionados. La primera aproximación es que este conflicto no es, esta guerra no es entre Rusia y Ucrania, es entre Rusia, que se representa como que quiere enfrentar y posicionarse sus relaciones como potencia global, versus el bloque occidental, liderado por Estados Unidos y una coalición anglosajona. Entonces es el enfrentamiento de esos dos mundos, que tiene como espectador casi inmediato, próximo a inmiscuirse, a China. Entonces, si vemos que una potencia, en este caso Rusia, que es más potencia militar que económica, su potencia militar equivale a la geografía que tiene, entonces vemos que tenemos a una potencia que está dispuesta a entregar la vida de sus ciudadanos, de sus miembros de su pueblo, por un objetivo. Y por el otro lado también tenemos a un hegemón, a una coalición que está dispuesta a pelear también por sus objetivos. Eso es lo concreto. ¿Qué objetivos son y cómo nos aproximamos a esos objetivos? Esos objetivos se definen principalmente en principios morales de vida. ¿Por qué estoy dispuesto a sacrificarme? Si yo digo que estoy dispuesto a sacrificarme por Putin, la respuesta es corta. Si por el otro lado digo que estoy dispuesto a sacrificarme por la OTAN, la respuesta es corta. Y culmino. Este es un enfrentamiento de potencias que defienden sus principios y sus valores hasta el borde de la muerte y sin medir las consecuencias de los actores involucrados, digamos, porque aquí hay una falla de todo el sistema, ¿no? Que se involucra la economía mundial, se involucra el orden político de los países, como es el caso mismo en América Latina, los países que están a favor de Rusia, los que están en contra, ¿no? Se involucra en las cuestiones de seguridad interna en diferentes partes del mundo, se involucra el comercio internacional, las finanzas internacionales, hasta el fútbol y el deporte. Esos son los efectos de una guerra. Concluyo, lo que estamos viendo es un enfrentamiento entre potencias con una nueva forma de hacer la guerra, una forma diferente a la Segunda Guerra Mundial, diferente a las invasiones a Irak. Son las guerras de cuarta generación, las guerras totales, las guerras híbridas, las guerras proxy, o sea, en ese concepto que podríamos explicarlo, y que está en juego valores de aproximación global. El mundo occidental versus el mundo euroasiático de Putin y el mundo asiático de China. Estamos viendo cómo se acomodan los poderes. Y para el caso del Perú, nos toca ser espectadores y la exigencia práctica de ver qué es lo que más nos conviene como país para poder ver, digamos, cuál es nuestra relación con el conflicto. Eso es lo que enfrentamos, Pedro. Ok, considerando entonces que nuestras Fuerzas Armadas del Perú, y en particular el Ejército, cuentan con material aéreo, antiaéreo, blindado ruso y ucraniano en la línea de abastecimiento y mantenimiento, ¿de qué manera, Juan Carlos, afecta al Perú este conflicto bélico? Bueno, lo afecta de una manera muy aguda e inmediata, de sorpresa, digamos, de cuasi sorpresa, porque para todos es conocido que la estructura de poder militar peruano sobre el ejército tiene una matriz de armamento rusa, principalmente. En consecuencia, digamos, nuestros sistemas de armas, desde tanques, blindados, helicópteros, aviones, artillería antiaérea, radares, etcétera,
hasta de infantería ligera, que está dentro de la matriz de abastecimiento de armas rusas, se ve afectada de manera inmediata por esta guerra. ¿Y cómo se ve afectada? Porque el mundo occidental al cual nosotros pertenecemos, el hemisferio occidental, ya tiene un enfrentamiento directo con Rusia que no se va a escapar en un mes. Las cosas no van a ser iguales en 2 meses, 3 meses, 6 meses, en un año, y los efectos inmediatos va a ser la marcación de la separación del mundo occidental con Rusia. O sea, eso nos guste o no nos guste, ya es un hecho real y concreto, lo cual obliga al sistema de defensa peruano en una necesaria reforma de su matriz de armamento. Entonces, porque en los próximos años y las consecuencias inmediatas de ello van a afectar la capacidad de defensa interior del territorio, atención a desastres naturales o cualquier evento que se pueda presentar. Entonces, la aproximación a una matriz tipo Francia, tipo Bélgica, más o menos, va a ser el derrotero de lo que marca el efecto inmediato de esta guerra para la defensa y seguridad nacional. Sí, lo que me acabas de manifestar me hace realizarte una pregunta, Juan Carlos. Tú sabes que últimamente hubo una disposición que los helicópteros de las Fuerzas Armadas apoyen a los gobiernos regionales. Es bueno precisar que esta disposición fue antes del conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Consideras viable esta situación de apoyo? ¿No sería conveniente racionalizar su empleo hoy más que nunca, por lo que mira lo que estás contando antes? Pepe, tanto tú y yo como todos los oficiales de ejército, los que hemos estado en el ejército, sabemos la importancia, el valor y la necesidad de los medios helitransportados. Ni hablar, o sea, yo he sido comandante de unidad en la selva, también hemos estado en zona de emergencia, ahora el BRAE tiene ese problema del Putumayo, las zonas de emergencia. Y Pepe, toda la vida, en toda nuestra existencia militar, los medios de la aviación del ejército han estado racionalizados, ¿de acuerdo? O sea, siempre a las justas, digamos. Entonces, a las justas en términos de empleo de tripulaciones, horas de vuelo, repuestos, etcétera, etcétera. Las operaciones a partir de selva. Las operaciones exacto. En la selva. Exacto, las operaciones claro, son no llega un normales. Helicóptero con abastecimiento y esa tropa no come 3, 4, 5 meses, así de simple. Exacto, y ha sucedido por desgaste de material, la demora en llegar los repuestos, condiciones climatológicas, emergencias en otro lado. O sea, la racionalización no implica efectividad, implica administrar las carencias, que es lo que siempre hacemos. Entonces, una ligera declaración presidencial de comprometer medios que son escasos es un sinsentido. Pero como estamos en la política del sinsentido y la irresponsabilidad, lo cual genera a nuestros camaradas en actividad serios problemas, porque al no ser deliberantes, tienen que tratar de cumplir lo mejor posible para mantener el orden y la estabilidad del Perú. Pero el mandato del presidente, la disposición de entregar recursos aéreos a presidentes regionales, se convierte aún en este caso no solo en un despropósito, sino en un atentado al resguardo de nuestros medios frente a una evidente carencia que va a surgir, carencia de golpe, por el conflicto con Ucrania. Entonces, en las mejores condiciones no vamos a tener más de 9 meses o máximo 1 año en el mejor de los casos, si es que se racionalizan los medios de ahora para las necesidades militares. Quiere decir que va a haber menos vuelos en el oriente en los próximos 6 meses. No hay forma de que se mantengan los vuelos regulares en 6 meses. Va a haber menos vuelos en el BRAE. No hay forma de que se mantengan los vuelos en forma regular en 6 meses. No hay manera. Sin apoyo a los gobiernos regionales, ¿eh? Y eso sin contar algún desastre natural que aparezca. Y si hablamos de que en 1 año no se han tomado decisiones y acciones de emergencia para reponer nuestra flota de helicópteros y de aviones de transporte,
la defensa nacional se va a ver afectada en forma significativa. Eso lo sabemos. O sea, desde ya el apoyo político, el empleo político, el uso político de recursos aéreos de la aviación del ejército o de la Fuerza Aérea es un despropósito total, porque ahorita se debe entrar en fase de emergencia. Entonces, ya te imaginas en la selva los traslados de nuevo en bote. No se puede, porque los ríos bajan, pues. Los ríos normalmente bajan. En esta época, ¿no? O sea, estamos en época de crecida, después bajan, o sea, de aquí en marzo, abril, bajan. Cuando bajan las lluvias. No entra ninguna embarcación. No entra. Entonces, tenemos aquí que esa bajada dura hasta agosto, septiembre, en el mejor de los casos. Ya 6 meses. Tenemos operaciones militares en el BRAE, porque se van a ver limitadas, reconocimientos. Entonces, una urgencia de seguridad y defensa nacional es la reforma, la reestructuración de nuestro sistema de apoyo aéreo militar, tanto para las operaciones como para la defensa civil. Si no se toman decisiones en los próximos 15, 20 días, vamos a administrar más muertos, más vidas humanas y deficiencias logísticas, administrativas de personal y efectividad en el cumplimiento de la misión. Claro. Un mes sin decisiones va a ser fatal, Pepe. Claro, porque teniendo en cuenta que esta disposición salió antes que estalle este conflicto entre Ucrania y Rusia, entonces yo creo que se podría replantear el día de hoy. Eso ya depende del señor presidente, ojalá a través del Ministerio de Defensa, pero la cosa es delicada y grave. Grave para nuestras Fuerzas Armadas, porque el helicóptero es un factor fundamental en la operatividad del ejército o de las Fuerzas Armadas en general. Sobre todo en nuestra geografía. Y para el ejercicio mismo del mando de la República, o sea, cuando el presidente, los ministros tienen que desplazarse a algún lado, principalmente se hace en helicóptero. Entonces, claro, porque van a tener que comprar repuestos para esos helicópteros, pero ahorita no se puede, pues, porque están en conflicto, ¿no? Los fabricantes que tú sabes la autonomía de los overhaul de las horas de vuelo. No, overhaul de 100 horas de vuelo, 40 horas de vuelo, y los recursos son limitados siempre se está a las justas. Entonces, tomar previsiones es lo fundamental, Pepe. Interesante lo que nos has dicho en esta noche, Juan Carlos. Permíteme agradecerte a nombre del programa Yo Amo Mi Ejército haberte tenido en esta oportunidad, que nos has dado un panorama mayor de cómo está el análisis en cuanto al conflicto entre Ucrania y Rusia. Tu palabra final, Juan Carlos. Nuevamente agradecerte por estar en tu programa y digamos, con tu venia, Pepe, unas pequeñas palabritas para tu audiencia. El nombre de tu programa es Yo Amo al Ejército. Entonces solamente me queda decir que quien se enamora del ejército se enamora de la patria. Nosotros somos unos enamorados del ejército, por eso nuestro amor es la patria. Invito a través de tu programa a todos los que te ven a enamorarse del ejército para amar a su patria. Un fuerte abrazo para ti y toda tu audiencia, Pepe. Gracias, Juan Carlos. La amistad de siempre. Muy amable. Permiso. Con el mismo gusto. Fuerte abrazo.